Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, sean todos bienvenidos a un viernes de historias de terror. Sí, escucharon bien, porque hoy he vuelto a retomar las historias, y sobre los crepis estoy pensando en subirlos, los lunes y miércoles, también sobre la encuesta la estaré poniendo todo este mes, pero eso ahora no importa, mejor mandaré un saludo al usuario. Raxosa. Un saludo y un fuerte abrazo de aquí hasta donde estés. Bueno, ahora sí espero estén cómodos porque corre vídeo. Clavados. Cerca de mi casa, hay un club deportivo. Está a 15 minutos de mi vivienda si decides ir caminando, y solo un momento si viajas en carro o en autobús, pero jamás me he tomado la molestia de contar el tiempo, cuando mi papá me lleva en su Jetta rojo descolorido, que parece más un montón de chatarra vieja con un salpicón de pintura roja. Es realmente feo, y no entiendo por qué mi padre sigue con él. Debería conseguir otro auto que, por lo menos, no se detenga a mitad de la carretera cuando nos dirigimos al club. El club deportivo tiene varias áreas en donde puedes practicar cuantos deportes quieras. Fútbol, béisbol, básquetbol y hasta cuenta con mesas de ping-pong. Es inmenso y permite diversión segura, sobre todo cuando asistes con todos tus amigos. Pero a mí eso no me parece divertido, pues nunca he sobresalido en ningún deporte ni en ninguna competencia. Soy torpe, lento y tosco. Siendo realista, hay mucho que hago mal. Entonces se preguntarán, ¿qué es lo que estoy haciendo dentro de un club deportivo? Debería estar acostado en mi cama, durmiendo, o leyendo algún buen libro, pero no es así. La razón por la cual siempre vengo a este lugar, es por la fosa de clavados. Desde que era pequeño, siempre fui fanático del agua. Soñaba con ser un excelente clavadista y lanzarme desde la plataforma de los 10 metros. Un sueño absurdo a fin de cuentas, puesto que nunca hice nada por alcanzarlo. Simplemente entraba en la alberca, flotaba como un inflable y esperaba hasta que mi piel se arrugara como una pasa. Nunca me atrevía a lanzarme desde tanta altura, y, cuando tomaba valor y por fin estaba a punto de brincar, me arrepentía, temblaba como una niña y bajaba asustado ante la semejante distancia en la que me encontraba. Llegué a venir varias veces con mis amigos que se burlaban y decían que era un cobarde, que jamás podría saltar. En la escuela me molestaban y me golpeaban, y yo cargaba con eso todos los días. Todos mis compañeros ya habían logrado brincar de esa altura. Para ellos era fácil, pero conmigo era diferente. Siempre que intentaba saltar, tenía que venir solo, ya que mi padre o mi madre, quienes a veces me acompañaban, me prohibían subir a las plataformas. Decían que podría ser muy peligroso y ellos no querían que me lastimara. Pero yo simplemente quería saltar y simular que volaba por unos segundos, una pasión, algo que me llamaba y que, por más que intentara evitarlo, no lo conseguía. Y venir con mis amigos era impensable, sabía que se burlarían, afianzando mi deseo por escapar de la realidad y olvidar las ofensas, los insultos. Dejar atrás los malos momentos. Ahora me encuentro aquí, arriba de la plataforma mayor. 10 metros, y estoy dispuesto a vencer mis miedos. Decidí venir solo, diciéndole a mis padres que estaría en casa de un amigo haciendo tarea. Lo que ellos ni nadie más sabe es que estoy aquí, sin miedo. Quisiera llegar a casa y decirles que lo he logrado, que superé un obstáculo más en mi vida y que pude aventarme desde esta altura. Poder absorber su orgulloso. Quisiera llegar a la escuela y decirles a todos que logré saltar. Tener su respeto, y sacármelos de encima. Nada podría ser mejor que eso. Tomo mucho valor y mucho aire, sé que lo necesitaré. Respiro profundo y me preparo. No hay vuelta atrás. Sin pensarlo dos veces, me lanzo por los aires. Vuelo como un avión y planeo como un ave. Mi cuerpo golpea el suelo tras un breve descenso, y siento como mis piernas y mis brazos salen volando fuera de su lugar. Mi cabeza da vueltas, y más que dolor, lo único que puedo sentir es satisfacción y felicidad plena. Por haberlo conseguido, vencer el miedo que había cargado desde hace tantos años. Brinqué de la plataforma de 10 metros y nadie podrá quitarme este gran logro.
Estoy inmóvil en el frío y duro piso. No me puedo mover, pero la sonrisa que existe en mi rostro quedará conmigo para siempre. Me abate un apagón, y recupero la conciencia teniendo la certeza de que han pasado muchos minutos, puesto que varias personas han empezado a rodearme. 2 muchachos me levantan del suelo y me meten a una bolsa mortuoria. Veo cómo cierran la cremallera de la bolsa, y, al fondo, puedo escuchar a los bramidos de mis padres. Y así, de un momento a otro, dejo de observar el gris pálido del suelo, el rojo intenso de mi sangre, el azul resplandeciente del cielo, y todo se vuelve de color negro. Ya no pienso. Ya no siento. Mi percepción del entorno comienza a ceder, mis recuerdos se desvanecen y estoy seguro de que no regresarán. Tal vez sea como cualquier otro día, como cuando estás a punto de quedarte dormido. Tal vez pase la noche y despierte para seguir la rutina de mi vida. Espero que hayan podido curarme y pegar mi cuerpo de nuevo para entonces. Pero, ahora, es tiempo de descansar. La cita. Era una noche cerrada en la activa y ruidosa ciudad. Néstor caminaba por un camino de tierra, que salía de la ciudad y desembocaba 5 kilómetros en una zona rural y solitaria. Lo habían citado ahí, sí, ahí, y aún no comprendía del todo por qué la empresa para la que iba a trabajar había puesto tanto hincapié en quedar a altas horas de la noche. Néstor había visto el anuncio en un periódico local, donde se buscaban personas para ejercer de celadores, en un hospital cercano a su casa y en horario nocturno. La verdad es que no le importaba mucho que la cita fuera a las 12 de la noche. Necesitaba el trabajo urgentemente y no iba a poner objeciones al respecto. Seguramente como el empleo era en horario nocturno, Néstor pensó que lo habían citado de noche para que entrara en materia. Finalmente el camino comenzó a ensancharse hasta que se disipó totalmente, dejando paso a un área rural con varias casas del campo de 2 plantas aparentemente abandonadas. Entre ellas, había un ancho edificio abandonado de 3 plantas parecido a una fábrica en el cual se podía ver una luz en una de las ventanas del último piso. Justamente, su cita era en ese edificio y en la 3ª planta, más concretamente en la puerta 3B. Néstor se fue acercando al edificio, mientras sacaba el móvil para comprobar el mensaje que la empresa le había mandado, por si se estaba equivocando de lugar. En ese momento, por el rabillo del ojo, pudo ver a alguien asomado en la ventana iluminada que parecía mirar hacia abajo, hacia él. La luz de la habitación hacía que Néstor solo pudiera ver una masculina silueta oscura y alta que permanecía impasible. Néstor intentó llamar la atención del hombre, alzando un poco la voz y agitando los brazos. A los pocos segundos, el hombre se retiró de la ventana y no volvió a salir. Néstor llegó a la entrada de la fábrica, que era una puerta metálica de doble hoja. La puerta estaba entreabierta y por la rendija, únicamente se podía ver la forma de unas escaleras de piedra que se internaban en la oscuridad y un pasillo igual de tenebroso a la izquierda. Néstor, ya demasiado extrañado y algo cabreado, comenzaba a pensar que era una estúpida broma de muy mal gusto. Llamó al teléfono de la empresa y mientras sonaba el tono de llamada, pudo distinguir con total claridad en el silencio de la noche, una extraña y siniestra melodía sonar dentro del inmenso edificio. El móvil de Néstor recibió un mensaje al poco de colgar la llamada que decía: "Te estamos esperando, Néstor. Recuerda, 3ª planta, puerta 3B". Definitivamente para Néstor, algo no iba bien. ¿Quién coño cita a alguien a solas en un edificio abandonado a las afueras y en plena noche? Su mente le imploraba que se marchara a toda velocidad de ese lugar. Una sensación extraña le recorrió el estómago y después de observar el edificio varios segundos, Néstor comenzó a alejarse lento pero sin pausa del derruido edificio. Cuando no llevaba ni 10 metros recorridos, comenzó a escuchar unos pasos provenientes del edificio bajar las escaleras apresuradamente. Néstor se giró hacia la maltrecha fábrica pero no avanzó, esperando a que le recibieran como es debido y no con tanto secretismo. La puerta de doble hoja se abrió y la figura de un hombre corpulento salió a paso rápido hacia el chico. Néstor se quedó parado mientras el hombre se acercaba a él, pues debido a la penumbra de la noche no divisaba muy bien al recién llegado. Después,
3 hombres más salieron por la puerta y fueron avanzando hacia el chico como el primero. Néstor inició un retroceso cauto pero sin dar la espalda a los hombres que cada vez más se acercaban a él. Súbitamente, otro hombre apareció a su espalda de quién sabe dónde y con un bate de béisbol, descargó un potente golpe en la cabeza de Néstor, que perdió el conocimiento en el acto. Varios días después, las autoridades descubrieron el cuerpo de Néstor dentro de la fábrica abandonada completamente descuartizado. Sus miembros estaban esparcidos aleatoriamente por varias zonas del edificio, pero no fue posible encontrar sus globos oculares. En una de las salas, que en un principio estaba cerrada con una cadena que las autoridades tuvieron que partir, se halló para desconcierto de todos los que estaban allí, una cinta de vídeo encima de una vieja y destartalada mesa metálica. La cinta estaba guardada dentro de un sobreacolchado en el que había escrito con sangre, para quien lo encuentre. Esa misma noche comprobaron la cinta y lo que vieron en ella, les heló la sangre en las venas. La cinta estaba grabada con cámaras que habían colocado a propósito en varias zonas del complejo y se veía al chico corriendo dentro de la fábrica de un lado para otro, como si estuviera huyendo de alguien o algo. Minutos después, la siniestra grabación mostraba en otro lugar del edificio como varios hombres armados con armas blancas, como cuchillos, hachas e incluso katanas, estaban intentando encontrar al chico registrando cada una de las salas y recovecos del lugar. La última parte de la grabación mostraba muy claramente cómo encuentran al joven y acaban con él de forma cruel y miserable, despedazándolo con sus armas y llevándose sus miembros de trofeo, para dejarlos más tarde tirados en varios lugares del edificio, como el que tira una colilla. Las autoridades jamás encontraron esta red de sanguinarios criminales que filmaban películas snuff en sitios abandonados, atrayendo a sus víctimas con anuncios, citas y otras artimañas. Falta de sueño. Hace una semana que mi entrañable amigo Arthur partió de este mundo, el clima brumoso de hoy me hizo recordar esa tarde en que recibí su carta, con trémula letra me pedía urgentemente visitarle en su residencia. Yo, que me considero una persona de corazón noble y fácil de convencer, no pude rechazar la petición de mi amigo, quien por aquellos días vivía momentos oscuros y bajos. Arthur Vincent Crenson era un hombre de modales refinados y educación admirable, una eminencia en el estudio de las neurociencias. Daba cátedra en la Universidad Estatal de Massachusetts, en donde también fungía como rector de la Facultad de Psiquiatría. Pero a partir de una serie de desafortunados eventos, fui perdiendo a ese entrañable ser quien parecía descender en una espiral de locura y demencia. Perdió casi todo, trabajo, amigos y el respeto que tanto trabajo le costó ganarse. Arthur era un hombre que dormía pocas horas y empezaba a notársele, él se denominaba a sí mismo como un ser nocturno. Expresaba que durante la noche tenía una claridad de ideas que le ayudaban a resolver mejor situaciones laborales y personales. En más de una ocasión acompañé a mi amigo en sus veladas. Gastábamos la madrugada en su biblioteca, platicábamos temas relacionados con libros, poesía y recuerdos vagos. Una de esas noches mientras fumábamos opio, advertí que Arthur intentaba decirme algo que tal vez por vergüenza no se atrevía a contarme, por lo que quise entusiasmarlo a compartir sus pensamientos. Después de vacilar un poco, finalmente me dijo: Frederick, viejo amigo, tú eres en quien he depositado toda mi confianza, de todas mis amistades, eres el más cercano, y con el que he sido completamente transparente. Sé que tal vez lo que vas a escuchar te suene un poco descabellado, pero juro por la tumba de mi madre, que mis palabras son ciertas, verás. Arthur empezaba a arrastrar sus palabras, se adentraba en un profundo sueño, sus párpados se cerraban poco a poco. Un fuerte ruido le devolvía de su intento de siesta. El estruendo se escuchó afuera de la biblioteca, sobre el pasillo. Era como el sonido de varias láminas de metal cayendo contra el suelo, fue un ruido seco y con un eco tétrico que aún siento retumbar en mis oídos.
Miré el rostro de Arthur en busca de una explicación, lo único que encontré fue su empalidecido semblante y sus ojos rodeados de rojas venas, parecía una imagen espectral. Rápidamente se levantó para cerrar la puerta con llave y recargar su espalda sobre ella, como si con eso intentara detener la entrada de algo o alguien que acechaba afuera. La vieja puerta de cedro a sus espaldas hacía ver a mi amigo más diminuto de lo que ya era. En la parte superior de esta entrada había una abertura horizontal en forma de media luna, sobre este resquicio entraba una ráfaga de aire helado que hacía castañear las mandíbulas de mi amigo. Con gestos exagerados me pedía guardar silencio. Yo me acerqué a él para pedir una explicación, lo tomé por los hombros y lo aparté de la puerta, le dije que estaba en la necesidad de abrirla para observar que todo estuviera bien afuera. Arthur me rogó no salir, se aferraba a mi pierna mientras sollozaba palabras entrecortadas. Le exigí tranquilizarse. Me desprendí de él, y me dirigí hacia la gran puerta, tomé el frío pomo y la hice girar lentamente, no niego que en ese momento casi me arrepentía de mi arranque de valentía. Afuera, en el pasillo, solo había un poco de neblina que pensé probablemente se había metido por una ventana abierta, sobre el piso se encontraban dispersas muchas piezas metálicas pertenecientes a una colección de vajillas clásicas y oxidadas que estaban sobre una repisa vencida. Seguramente el mismo aire había tumbado estos objetos. Al devolver la mirada a mi amigo Arthur, este estaba sobre sus rodillas, tenía ambas manos sobre su rostro. Era evidente que el miedo que sentía no lo dejaba moverse. Esa noche tratamos de serenarnos, Arthur no podía articular palabra alguna, por lo que lo acompañé a descansar en un mueble amplio que tenía en la biblioteca, le preparé su pipa, fumó y se recostó lentamente. Hasta mi último parpadeo antes de dormir advertí que Arthur no conciliaba el sueño, mantenía su mirada fija hacia la ventana, afuera solo se proyectaba la espesa blancura de la niebla. Al día siguiente noté que Arthur se había marchado a trabajar, no había nada más que una nota en donde se disculpaba por su ausencia y en la que prometía citarme después para hablar de lo ocurrido y del tema que quedó pendiente. Cuando volví a casa sentí en el cuerpo una extraña sensación, era angustia de algo que ni siquiera comprendía. Después de esa noche, no volví a saber de Arthur, solo escuchaba comentarios de aquellos cercanos a él. Relataban que Vincent se presentaba a trabajar desaseado, a veces en clases divagaba y terminaba hablando incoherencias, su aspecto empezaba a distar mucho del que conocían, parecía mutar en una especie de esqueleto humano. Cuando sus colegas se acercaban a hablar con él, este explicaba sin sentidos. Trabajaba en un proyecto universitario y decían que la encomienda lo estaba volviendo loco. Murmuraban que no dormía. La universidad lo suspendió el día en que se presentó a trabajar completamente dopado por el opio. Los estudiantes gastaban bromas e inventaban leyendas urbanas con él. Decían que el demonio le había robado el sueño. Precisamente, 13 días después de mi visita a casa de Arthur, recibí la carta que mencioné en un principio. Yo, que estaba absorbido por la curiosidad, me dirigí esa misma tarde a su residencia sin importarme el mal clima. Al llegar a su puerta, fui recibido por el mozo, quien rápidamente me llevó a su habitación. Vi que mi amigo yacía sobre su cama, estaba amarrado con sábanas y sogas al colchón, fue grande mi impresión al no reconocer a Arthur, lucía avejentado, su piel estaba cuarteada de tantas arrugas, totalmente seca, los ojos estaban sumidos en sus cavidades, parecían centellas brillando en el fondo de un pozo, su boca era una sonrisa sardónica que infringía pavor, su cabello estaba arrancado a puños, lucía demacrado y más flaco. Esto fue lo que me dijo con voz casi inaudible. Hoy, mi querido Frederick, te he pedido que me visites, no sé si muera en el transcurso de la tarde, tal vez ya no veré la luna de esta noche, a lo mejor eso no es tan malo.
Pero acércate y toma asiento, ala esa silla que se encuentra en mi escritorio, no me obligues a hablar fuerte ahora que mis fuerzas me abandonan. Mi querido Frederick, el único amigo que me resta, has demostrado lealtad y aprecio hacia mi persona. Ahora es que entenderás la importancia de tu visita. Tú bien sabes que no te hubiera hecho venir de no ser necesario, me apena que con este tiempo hayas tenido que salir de tu casa. Como sabes, hace unos meses, empecé a hacer una investigación acerca de los problemas conductuales que produce el insomnio, era un trabajo importante que la universidad remuneraría atractivamente, sin lugar a dudas este trabajo me absorbió, y ahora mírame. ¿Ves esos papeles sobre mi mesita? Quiero que te encargues de finalizar mi investigación antes de que el campus deseche el plazo de recepción, ¿lo harás? Después de su petición comenzó a delirar, una avalancha de absurdos salió de su boca, el mozo me pidió que esperara afuera de la habitación. Esa misma noche murió Arthur bajo condiciones por demás desconocidas, la mueca pavorosa en su rostro deforme por la falta de sueño es algo que aún me persigue, pero más aterrador aún fue para mí leer su investigación. Al día siguiente me mudé a la residencia de mi amigo difunto. Sus empleados tuvieron excelentes atenciones para conmigo, me acomodé en el estudio en donde él pasaba gran parte del tiempo realizando el trabajo que me había encomendado. La investigación en sí, se basaba en el trastorno, causas, efectos y posibles soluciones, además de tratar raras mutaciones genéticas que derivan en un insomnio fatal, para la cual no existe posible cura. Arthur trabajaba en la búsqueda de una solución para este mal. Si bien es cierto contraer esta enfermedad es de carácter hereditario, cierto también es que existió un caso aislado en el Reino de Navarra, en el que un joven de 23 años fue víctima de esta clase de insomnio, sin tener padres o parientes en línea ascendente que padecieran esta deformación del sueño. El nombre del joven era Fabiano Condo. Se hizo un estudio detallado y neurológico de su actividad cerebral, lo más asombroso de los estudios era que el paciente no mostraba índices o resultados que lo detectaran como portador de dicho síndrome, simplemente aludía a haber perdido la capacidad de dormir. El enfermo duró exactamente 17 días, 8 horas y 15 minutos. Murió de un infarto de miocardio múltiple. El paciente sufría de esquizofrenia, demencia, y agudas etapas de alucinaciones. Fabián manifestaba que la causa de su insomnio se debía a un encuentro de tipo paranormal, como los que se cuentan en reuniones para asustar niños y que no les dejan dormir. Se extrajo una respuesta de la entrevista de enero 25 de 1944, a las 18 horas con 13 minutos, ¿desde cuándo sufre usted ausencia de sueño? Con respuesta que se transcribe literalmente: hace 2 semanas, neblina, es la neblina. La cosa no me deja dormir. No quiere que la gente duerma, como ella. Cada que lo intento, me despierta. Fabián murió 3 días después, presentaba heridas en todo su cuerpo que se presumían él se había infringido, aunque los arañazos frescos en su espalda jamás se comprobaron, pues en sus uñas no había rastro cutáneo. Murió por no dormir, eso le produjo un ataque cardíaco. Es evidente que las alucinaciones que sufría el paciente eran demasiado crudas, estas lo estaban desgastando mentalmente. Sufría de una combinación de esquizofrenia paranoide y desorganizada, se sentía perseguido, escuchaba ruidos perturbadores y veía imágenes, en específico detallaba el joven, que se sentía acosado por una forma humanoide, de la cual no descifraba género, la describía como una persona sumamente alta, vestía una alba litúrgica sucia y maltratada, su rostro era algo difícil de describir para él, pues siempre evitaba verlo, escuetamente lo detallaba como una cabeza ovalada, como si estuviese aplastada por las laterales, una boca amplia, dando la impresión de estar gritando de horror, sus ojos eran 2 orificios negros, no parecía haber nada en ellos y su cabellera era desgastada y ceniza.
lo definía como el rostro de sus peores pesadillas. Esa entrevista fue realizada curiosamente por mi amigo Arthur, fue la última persona que lo atendió, se obsesionó tanto con el caso que quiso trabajar con él y en su investigación. Entre otros de los detalles del paciente español, y que tal vez no eran importantes, pero que por alguna razón mi amigo los tenía subrayados, era que Fabián, meses antes de caer enfermo, había tenido recesos cortos de descanso, gustaba de dormir poco y permanecer despierto largos lapsos. Comenzó con periodos de sueño que se iban acortando paulatinamente. ¿Es posible que el organismo se acostumbre a dormir cada vez menos si lo estimulamos a estos lapsos breves? Era una pregunta que tenía escrita Arthur a un costado de estos apuntes. Los estudios seguían desarrollándose cada vez que pasaba una página, eran más de 253 hojas de tesis, referencias y teorías de insomnio que pueden causar la muerte en un paciente sin adquisición hereditaria. Después de estas hojas, empezó un capítulo que se alejaba de los conceptos médicos, parecía un diario de actividades. Cada hoja que pasaba era un nivel más profundo en la personalidad demencial de Arthur, aún desconocida para mí. En ella expresaba que sentía cierta similitud en el caso de Fabián, pues sus periodos de sueño se iban acortando cada vez más, una fatiga crónica se acumulaba en su padecimiento. Sentía tal vez que todo esto era producto de la predisposición, que el estar tan sumergido en la investigación del síndrome lo había hecho exagerar las cosas. Relataba en una de estas páginas, que la descripción hecha por Fabián del supuesto ente, lo había sugestionado demasiado. Había ocasiones en que veía a este monstruo en pesadillas tan vividas que despertaba gritando desesperadamente. No había noche en que no soñara con esta criatura, por lo que Arthur comenzaba a generar un miedo terrible a dormir. Y así, fue que paulatinamente y sin darse cuenta, el día le amanecía sin haber pegado los párpados, su fatiga era enorme pero se sentía aliviado de no haber visto al engendro. Los movimientos de Arthur se volvieron lentos y torpes, y todo lo veía avanzar como en cámara lenta. Arthur describía que, cada vez que el sueño lo vencía, siempre había factores que lo despertaban, desde fuertes ruidos que lo sobresaltaban, jalones a sus pies que lo tumbaban de la cama, o un frío intenso que le impedía conciliar descanso. Cierta noche, relata Arthur, la niebla se había tragado su casa, no podía ver nada a través de la ventana, solo las cataratas blancas rebotando contra los cristales. Un fuerte ruido en la sala le erizó la piel de la nuca, su mozo no estaba, era fin de semana y volvía a su humilde casa, por lo que él decidió ver qué era lo que sucedía. Arthur bajó las escaleras con cuidado y armado con una pistola Kentucky. A cada escalón que bajaba, podía advertir con pavor una figura de extrañas formas que se encontraba en medio de la sala, era una silueta que le observaba fijamente. Se trataba del esperpento de sus pesadillas, viéndolo directamente con sus ojos negros y vacíos. Arthur se quedó paralizado, describió que sentía como su mandíbula se desplomaba hacia el suelo. Pero más grande fue su susto al ver al monstruo correr desesperadamente desde la sala en su dirección, corría tras de él subiendo por las escaleras a trompicones y tumbos. Arthur tardó en reaccionar, cuando lo hizo subió gateando por los escalones, daba alaridos de desasosiego mientras sentía que la abominación le pisaba los talones. Como pudo se metió en su alcoba y se encerró bajo llave, la perilla de su puerta se movía violentamente. Arthur lloraba y rezaba hasta que los intentos de la cosa cesaron. Arthur no sabía si lo que vivió era realidad o parte de un sueño. Lo empezaba a asociar con las alucinaciones propias por la falta de descanso. Seguí leyendo, y me encontré con una redacción que me dejó con la sangre helada. Esta noche he pedido a mi amigo Frederick pasar conmigo la noche, tal vez lo que necesite es relajarme un poco y distraerme del trabajo. La investigación me está afectando demasiado, Frederick no se reirá de mí si le cuento lo que últimamente ha sucedido.
Lo de anoche no fue buena idea, tengo miedo de haber afectado a alguien que no merece este sufrimiento, me cuesta tanto trabajo separar lo real de las alucinaciones. A veces no sé si son estas visiones ciertas o no, tal vez esto que me persigue es producto de la esquizofrenia adquirida por la ausencia de sueño. Estaba a punto de contarle a Frederick mi pena, cuando involuntariamente caí en profundo sueño, y como es costumbre, la cosa hizo un ruido para despertarme, como pude me levanté de mi asiento para cerrar la puerta, pude observar cómo la neblina se agolpaba en las ventanas, y un frío entumecedor empezaba a reptar por mi espina dorsal. El miedo se apoderó de mis funciones motrices, no pude evitar que Frederick permaneciera en la habitación, quizá quería demostrarme con su valentía que no había nada a que temer. Pero grande fue mi horror al verlo regresar del pasillo, era testigo de una posible desgracia, sería una premonición maldita o estas alucinaciones cada vez toman matices más reales. Frederick estaba de pie en el marco de la puerta, mostrándome un rostro tan animado y fresco, lo que contrastaba con tan agradable imagen era la monstruosa estampa que se asomaba justo atrás de él. Con mirada vacía, el espanto me miraba mientras que con sus brazos esqueléticos envolvía a mi querido amigo. Él no estaba siquiera consciente de la desgraciada imagen que había presenciado. Yo solo podía llevarme mis temblorosas manos al rostro, no soportaba tanta angustia. De golpe cerré el libro de investigaciones de Arthur, lo arrojé sobre el escritorio como si este ardiera en llamas. Me sentí abrumado y temeroso, algo en el ambiente hacía sudar mis sienes, mi quijada estaba trabada mientras observaba en todas direcciones. Con desesperanza dirigí mi mirada hacia la ventana, en ella se apreciaba algo tan común y cotidiano, pero que ahora tomaba tintes dramáticos para mí. La neblina cubría toda visibilidad. Aún no he visto nada ni he escuchado algo fuera de lo normal, hasta ahora. Tal vez y con el paso de los días, el insomnio que acumulo de hace 3 noches me haga experimentar los horrores de mis 2 predecesores. Por lo pronto solo me resta esperar que la locura y la desesperación lleguen a mí y me arrebaten mi frágil cordura. Aún soy capaz de ver mi rostro en el espejo y sé que con el paso de los días se asemejará más al semblante decrépito y vil del difunto Arthur Vincent Crimson. Mientras escribo estas líneas, con tormento escucho como afuera de mi habitación los muebles hacen tronar sus maderas y como los pasos ligeros de algo se acercan a mi alcoba. Trato de distraer mi mente desviando mi mirada hacia la nada, tratando de que mi imaginación escape por la ventana, pero lo único que encuentro del otro lado del cristal es la espesura lechosa de la neblina, y esta, a modo de advertencia, anuncia el inicio de mis pesadillas, que desencadenará en uno de los peores infiernos como lo es la falta de sueño. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero la próxima con más de sus crepis favoritas, y si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuida mi chao.